¿Hay brotes verdes en la economía? Algunos dicen que sí, otros dicen que pareció haberlos, pero que ya se secaron. Se está acercando fin de año y la economía no arranca. Arrancará el año que viene. Muchos son optimistas, dicen que la Argentina es casi obligatorio que va a crecer el año que viene. Otros son más escépticos. En fin, la situación está bastante indefinida, por eso este será el tema de esta noche en Asuntos Públicos. Silvia, bueno, uno podría decir, ya estamos en octubre y, como se dice en la calle, el pescado sin vender, ¿no? Pues. Porque muchas promesas decían, bueno, esperen, vamos mal, no, estamos mal, pero vamos bien, esperen el segundo semestre, bueno, ahora esperen el año que viene. Bueno, la gente tiene paciencia, pero hasta determinado punto, pero el año que viene hay elecciones, la política, los políticos empiezan a poner nerviosos, empiezan a presionar a los funcionarios de la economía, ya es una película que conocemos, ¿no? Es un año, digamos, de rienda más suelta, ¿no? Para el gasto. El consenso de economistas lo que indica es que este año cae la economía alrededor de 1,7%, más o menos en sintonía con el pronóstico del Fondo Monetario, pero que el año que viene se crece de 3, 3,5%, 5%, algunos, habrá que ver. Bueno, hoy está con nosotros Dante Sica, un experto en estas cuestiones, muy requerido siempre por los periodistas y por los empresarios que quieren saber qué va a pasar con la economía. Entonces, empecemos a ver, vamos del corto plazo al largo plazo. Estos días se difundió las cifras de consumo de cemento, que el ministro Pratgay había dicho, miren que el cemento en agosto está aumentando, aparecieron los brotes verdes. Entonces ahora, no, el consumo de cemento, los despachos de cemento se derrumbaron y dijeron, no, se secaron los brotes verdes. La industria automotriz no termina de arrancar, pero por otro lado hay algunos indicadores, el crédito está creciendo y algunas cosas están creciendo. ¿En qué quedamos? Lo que pasa es que mirar los indicadores que estamos observando en octubre todavía son muy heterogéneos, ¿no? Y se mezclan indicadores de demanda, de oferta. Yo diría que en términos generales la tendencia es que la economía empieza a desacelerar la caída. Lo peor de la recesión, te diría claramente, fue el segundo trimestre, donde el impacto de todas las medidas correctivas del gobierno aceleraron la recesión. Este es un dato importante también. La economía no entró en recesión en enero, entró en recesión en el tercer trimestre del año pasado, donde la obra pública empezó a frenarse y empujó para abajo, ya el empuje al consumo empezó a desinflarse. Yo te diría hoy, insisto, indicadores heterogéneos, lo vos decías, cemento creció mucho a granel, cayó un poco en septiembre, pero cuando hablas con la cementera, los pedidos de octubre y noviembre empiezan a ser fuertes. Acero, que es uno de los indicadores importantes, octubre contra septiembre empieza a ser positivo. Hay que empezar a mirar, cuando miramos contra el año pasado, o mirar datos de julio y agosto, es mirar el diario del sábado, el día lunes, ¿no? Te dicen lo que ya pasó. En cambio, cuando uno mira esos indicadores, hay una desaceleración. La industria en agosto dejó de caer, que es un dato importante también, está plana. Sectores como pintura, etcétera, que son insumos, están creciendo mes contra mes anterior y en algunos casos interanualmente fuerte. Por el lado de la demanda también se empieza a observar eso, desaceleración de caída, en especial en rubros como electrónicos, desaceleración también en bienes de consumo, alimentos y bebidas. Septiembre contra agosto está dando positivo. Todavía interanual. Entonces yo te diría, son cosas mezcladas. Un tema importante fue motos. Motos, ¿por qué lo pongo de relevancia? Porque son sectores medios que compran a crédito y que lo usan para transporte o trabajo. Y de julio y agosto dieron positivo interanualmente. O sea, la gente está tomando crédito, ¿no? Y que va de la mano también con la recuperación de crédito al consumo. Yo te diría, si nos paráramos finales de octubre, principios de noviembre, claramente podríamos decir que agosto y septiembre la actividad dio vuelta a la panza, ¿no? Empezó a salir. Lo que pasa es que tiene que ver con la velocidad y cuándo la gente lo siente. La gente siente que la economía mejora cuando consume más. Y eso realmente hasta el último bimestre de este año, noviembre, diciembre, donde paritarias estén cerradas, donde sepamos cuánto vale el gas y la luz que tenemos que pagar este año, cuando seguramente el tema del aguinaldo con ganancias esté resuelto, el impacto de la reforma jubilatoria que empezó a darle fondos a los jubilados, ahí vamos a tener un fin de año donde la gente va a sentir el consumo con
crédito que se empieza a mejorar un poco, y también un dato no menor para el consumo es que está cayendo en la percepción de las preocupaciones de la gente tanto el tema de la inflación como el desempleo. Y eso mejora el clima en el cual vos tomás decisiones de consumo. Entonces yo te diría, da la sensación de que de a poco empezamos a dejarla atrás la recesión, no a la velocidad quizás que se esperaba a principio de año, porque también la caída del segundo trimestre fue mucho más fuerte de lo esperado. ¿Cómo juega Brasil en esto, dado que es nuestro principal socio comercial? Bueno, diste en la tecla, ¿no? Porque Brasil es la gran noticia que el mundo nos dio esta segunda parte. Si uno se paraba en diciembre, enero, nuestro contexto internacional nos decía como la peor noticia que Brasil caía al 3,5%. Hoy Brasil está plano, o sea, dejó de caer. Y ya se empieza a notar una recuperación. Todos los indicadores que miramos de Brasil te dan la idea de que también está dando vueltita la panza, ¿no? Índice de confianza del consumidor, índice de confianza del empresario. Empiezan a crecer las importaciones brasileras, con lo cual hay una recomposición de stock en la industria, mejora la actividad. Ya cuando uno charla, todo es repercusiones internas. Si uno mira en el sector automotriz, ya la estimación de las exportaciones del último trimestre son sustancialmente mejores que las que teníamos en el tercero, y eso ya te da un panorama de que quizás el año que viene la industria automotriz contra este año pueda estar creciendo un 10%. Entonces, es una buena señal, porque nuestras exportaciones, y en especial el impacto que tiene en el sector industrial, tracciona cuando la demanda crece. Hoy la discusión con Brasil no es que crezca, sino a qué velocidad. Los más optimistas hablan de 2, 2,5%. Yo te diría, si es 1%, yo le diría a Macri que firme y que lo termine de cerrar con Temer, porque con 1% ya hay una recuperación de demanda importante. Bueno, vos decías que la gente empieza a estar mejor cuando empieza a consumir, pero este gobierno dice, miren, nosotros vamos a una economía liderada por la inversión. No vamos a cebar la bomba del consumo como el gobierno anterior, porque eso es inflacionario. Hacemos foco en la inversión. Claro. Pero el año que viene hay elecciones y, como decís, sí, claro, también el consumo es el 70% del o más del producto. Entonces, ¿cómo se compatibiliza? No, lo que pasa es que hay dos diferencias. Si uno miraba el modelo anterior, el consumo estaba, por llamarlo así, anabólicamente sostenido, ¿no? Sí. Había una expansión fiscal y monetaria espectacular, en donde el consumo crecía por encima de lo que las variables del consumo te dan, que es básicamente empleo y salario real, son las dos que te mueven, o la mejora del salario por productividad. La macro que vas a tener el año que viene es una macro que incentiva más el ahorro que el consumo. Ahora, las perspectivas del año que viene son empleo estable y al alza, en especial por la recuperación de la construcción. Tenés el impacto de salarios reales positivos. Todos los estamos estimando que el año que viene el salario real, contra 4 de caída este año, va a tener una recuperación de entre 2 y 3%. 4, algunos dicen que cayó 10. No, lo que pasa es que cayó 10 en el primer... Después vienen los sectores. Tuviste una caída muy fuerte en el primer semestre. Te diría que el mes que más cayó el salario en términos mensuales fue el mes de abril-mayo, que cayó casi un 8%. A partir de julio-agosto, lo que tenés es que al caer la inflación, el salario mensual está por encima de lo que es la inflación mensual y te empezás a tener recuperación del salario real. Por eso te decía, en el año va a ser 4 promedio. Okay. Quizás haya un sector que está más atrasado. También hay que sumarle a eso que vas a tener un bono de fin de año que de alguna manera te puede eso compensar. Entonces yo te diría, el consumo va a traccionar. Lo que no va a traccionar es a las velocidades y como único factor principal. Nosotros estamos estimando el año que viene una recuperación de la inversión en el orden del 6-7%, que ya es importante, y exportaciones que vas a tener un volumen más fuerte, porque la cosecha viene muy bien, Brasil va a estar traccionando, después habrá que ver con los precios si eso te da un crecimiento mucho más positivo. Hay que acordarse también que en el mundo el comercio va a crecer menos de lo que crece el producto, ¿no? O sea, el desafío grande para las exportaciones es ganar en competitividad, porque ya no te van a traccionar los precios como traccionaron antes. ¿Y cómo ganan en competitividad si da toda la impresión de que el gobierno va a tratar de mantener el dólar bastante anclado, justamente para evitar un sobresalto en los precios? Sí, hay una observación. Yo no sé si el gobierno quiere anclar el tipo de cambio. Yo creo que el tipo de cambio, al ser flexible y tener en un programa, como se llama ahora, de metas de inflación, vamos a tener mucha oferta de dólares. El año que viene la entrada de inversiones, más comercio exterior, más endeudamiento, va de alguna manera a darte un panorama de que el tipo de cambio real no se va a apreciar, no se va a depreciar. Al contrario, yo diría hay más tensión a la apreciación que a la depreciación.
Si ese es el escenario, de que el tipo de cambio no te da competitividad como hace años anteriores, no hay colchón cambiario o no hay lo que se llama la competitividad espuria, el desafío de la Argentina es crecer y mejorar la competitividad de corto y de mediano. La de mediano hay que esperarla, que madure, que es inversiones en tecnología, en infraestructura, en telecomunicaciones, etcétera, que te bajan los costos básicamente operativos. Pero también hay muchas cuestiones regulatorias que en los últimos años, con un tipo de cambio tan alto, con precios internacionales tan altos, nadie prestaba atención, pero hoy son importantes. ¿Qué te quiero decir? Hay una discusión. Con este tipo de cambio, vos no podés sostener un ausentismo del 10% en tu fábrica. Claro. Con este tipo de cambio no podés estar pagando por RT, por el tema de los juicios laborales, 12 o 10% de la nómina salarial como está pagando ahora, cuando tus competidores en Brasil o en Chile están pagando el 3%. Con este tipo de cambio tenés que mirar todas las regulaciones que te generaron barreras obstructivas. Un contenedor o un auto no puede tardar 20 días en nacionalizarse en la aduana. Tiene que tardar 3 días, como tarda el promedio de los puertos de América Latina. Entonces creo que hay temas de corto, que va a ser una fuerte discusión para mejorar la competitividad, y temas de mediano. Y el principal tema de mediano es la presión fiscal. Con este tipo de cambio no podés soportar una presión fiscal. No te digo provincial y municipal, solo nacional del 35-36%. Te voy a dejar una pregunta para el bloque que viene. Estamos hablando otra vez de tipo de cambio atrasado después de una devaluación, de un aumento del tipo de cambio del 50% hace 9 meses. ¿Qué pasó? Porque no se suponía que iba a ser así, se suponía que iba a ser un poco más exitosa. Enseguida volvemos en Asuntos Públicos. Aceitera General Dehesa, una empresa comprometida desde hace más de 65 años con el desarrollo del país y las generaciones futuras. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos. Grupo Telecom. En Toyota, el compromiso con el medio ambiente nos inspira para liderar el camino hacia la movilidad sustentable. Conoce más en toyota.com.ar. Con Shell Latam Pass, volar está en tus manos. Pedí hoy tu tarjeta en nuestras estaciones y acumula kilómetros para volar o canjear por importantes premios. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Auspicia este programa Banco Provincia. Soy tu voz de la buena ciencia, plazo fijo del hipotecario. ¿Querés ser dueño de tu vida? ¿Querés ser dueño de más? Llegó Más Simple, la herramienta para que los más grandes disfruten de la tecnología. Conseguirla llamando al 147 o ingresando en la web que está en pantalla. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Hoy, querida mía, pidamos al banco con alegría. Tratemos de vivir sin fantasía. Pidamos por favor que estoy al día, estoy al día. El trabajo diario de miles de argentinos, sumado a la inversión constante en tecnologías de punta, hacen de la producción y exportación de cereales y productos oleaginosos la mayor fuente genuina de divisas, contribuyendo significativamente al crecimiento de nuestro país. En Asuntos Públicos, hoy haciendo foco sobre la coyuntura económica, la política económica que está muy movida, está cerrando el año, y la pregunta que había quedado para nuestro invitado de hoy, Dante Sica, es otra vez sopa, el atraso, el tipo de cambio es otra vez atrasado, problema de competitividad. ¿No se suponía que habíamos hecho una devaluación del
50%, un aumento del tipo de cambio del 50% hace 9 meses y estamos hoy igual que el año pasado. Hay todo un debate con respecto al tipo de, no está, el tipo de cambio no está igual que el año pasado, el real mejoró mucho con respecto al año pasado. Ahora, hay un debate con respecto a si está atrasado o adelantado. Uno puede tomar distintos indicadores. Si uno toma el tipo de cambio real, o sea, ajustado por precios internos, pero ajustado por precios internacionales, o sea, tomando en cuenta los precios de los bienes en los cuales nosotros exportamos, tenemos el doble que a finales del 2001, en términos reales, y estamos, si querés, un 10-15% por debajo del mejor periodo de la última década, que fue el 2003 al 2007, ¿no? Donde el tipo de cambio volaba. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque ese es un dato del promedio, con esta misma idea de ajustado por tipos de cambio internacionales, estamos muy cerca del promedio. Ahora, la idea no es solo ver si está atrasado o adelantado, la idea es, ok, este es el tipo de cambio, mejoró con respecto al año pasado, no estamos muy lejos del promedio, pero es el tipo de cambio que, dado esta configuración de política económica, va a estar los próximos años. Ahora, hay este tipo de cambio a muchos sectores, les alcanza y te diría que les sobra. Vos tenés que hacer algunas mejoras, ejemplo, para que la soja de Salta pueda volver a producirse, a lo mejor tengo que abrir y sacarla por Chile o esperar que baje un poco más la retención. Ahora hay otros sectores que no les alcanza y ahí empiezan a ver los temas sectoriales. Mira, yo pongo un ejemplo que si querés es una caricatura, pero te explica mucho. Limones en Tucumán y el Alto Valle de Río Negro con peras y manzanas, los dos tuvieron la misma mejora del tipo de cambio real. Sin embargo, la gente no regala limones en Plaza de Mayo, regala peras y manzanas. ¿Qué es lo que pasó ahí? Limones, al contrario, con la apertura del negocio en las exportaciones a Estados Unidos, aumentó el valor de sus acciones. Tenemos que empezar a mirar las cuestiones sectoriales. El tipo de cambio es el que es, no creo o uno no espera que pueda apreciarse mucho más, dada esta configuración. El gobierno, yo decía, enfrenta una especie de trilema en términos de garantizar gobernabilidad, sostenibilidad fiscal y tipo de cambio real competitivo. Para garantizarse la gobernabilidad en esta etapa previo al proceso eleccionario, tiene que ser más gradualista fiscalmente y tomar más endeudamiento. Y esto te genera que el déficit va a bajar más lento y que el tipo de cambio real va a mantener estos niveles que tenés ahora, porque tenés una presión de los dólares que están entrando por endeudamiento importante. Entonces, lo que hay que empezar a mirar son las cuestiones sectoriales. ¿Por qué peras y manzanas, que solo tiene un mercado muy destinado al mercado brasilero, que no ha podido hacer un proceso de reconversión, tiene la situación que tiene, y por qué la experiencia de los limones en Tucumán, que tienen una mayor diversificación productiva, una estructura de logística más importante, mayor apertura de mercado, le está yendo bien? Lo sectorial empieza de alguna valer. ¿Y sabes por qué también es interesante esto? Porque cuando vos tenías precios internacionales que volaban, soja 800, y tipo de cambio muy por encima del promedio, ¿qué importaban las cuestiones sectoriales? Y total, eso te daba una comodidad que vos podías pagar más o avalar negociaciones salariales más altas, bancarte que la ruta no estuviera hecha, poder salir por el puerto de Buenos Aires y no pedir que te habiliten el paso de San Francisco por Chile. Hoy, cuando la competitividad se igualó y no va a ser mucho más, es buena pero ya no va a ser tanto como antes, las cuestiones de la micro son importantes a la hora de decidir quién sigue o quién no sigue en carrera. Vos mencionabas recién que la presión fiscal es muy alta. Ahora, ¿hay capacidad por parte del gobierno de bajar los impuestos cuando tenés un déficit fiscal que este año va a terminar en 4 y el año que viene los economistas hablan de un 8%? Yo te diría, es buena la pregunta, porque la presión fiscal es alta para este nivel de precios internacionales. Este Estado de alguna manera se infló con precios internacionales muy altos y ahora generaste gastos muy fuertes. Es muy difícil. A ver, en los papeles nos sentamos acá y decimos, para bajar el déficit hay que echar 1 millón de empleados, etcétera. Eso es imposible desde el punto de vista de lo que es la economía política, llevarlo a cabo. Entonces, el gobierno tiene 2 desafíos: mejorar o bajar el tamaño del Estado, y ahí tiene un gran instrumento y una gran oportunidad, que son los subsidios económicos, en especial al sector energético, que son casi 2 puntos del PBI van a quedar, y que realmente ha sido un malgastar la plata, porque ha beneficiado a sectores que realmente no necesitaban ese subsidio. Y por el otro lado, hacer mucho más eficiente la política social. Hay un problema, el Estado no es solo un problema de tamaño, es un problema de efectividad. Entonces, como es claro que todo lo que es la inversión social en los sectores más desprotegidos, en un país con 30% de pobreza, no podés de alguna manera
eso, bajarlo o romperlo, lo que tenés que hacer es que la plata que se está poniendo en los temas sociales sea muy efectiva. O sea, el Estado tiene que mejorar, si querés llamarlo así, su competitividad para que sea más competitivo el sector privado. Claramente en salud, que es un tema importante para todo lo que tiene que ver con la parte productiva, claramente en educación, que es la formación de capital humano para ser más competitivos a mediano plazo, y en los temas sociales da la sensación que hay una ineficacia total en lo que es la provisión de esos subsidios, y ahí me parece que podríamos ganar mucho en el mediano plazo. Así que es una tarea de sacar los subsidios que realmente son innecesarios y focalizar en quien los necesita, pero el gran desafío es hacer que eso sea efectivo, o sea, que llegue a la gente que tiene que llegar en los canales que le dé mayor transparencia y que tenga mayor efectividad. ¿Te preocupa el nivel de endeudamiento o la velocidad con la cual se está tomando deuda? Me preocuparía el nivel de endeudamiento si no hubiera señales de que el gobierno va a tender a hacer reformas en términos de su estructura de gastos más eficientes. La idea de, ya está, tiró la toalla, esto es lo mismo que lo que hacían antes, le dan bomba al gasto fiscal y no importa. Si el gobierno mantiene, digamos, criterios de mejorar las estructuras de efectividad, lo que se está haciendo en obra pública, por ejemplo, donde han cambiado todos los requisitos para lo que es los llamados a licitaciones, la ley de obra pública, y está bajando los costos muy fuertemente en términos de prestación. Si se trabaja sobre el tema social, yo creo que el tema del endeudamiento es transitorio, porque vamos a ir en los próximos años a un tamaño, si querés, y a un déficit fiscal que debería ir en baja. Claramente, en una sociedad que no ha tenido una crisis y donde la percepción de que el Estado sigue siendo un elemento importante, el gradualismo de alguna manera te tiene que acompañar. Así que no lo veo preocupante desde ese nivel. Argentina todavía tiene un nivel de deuda baja. Ahora, si yo pienso que el Estado ya abandonó totalmente la idea de reforma, yo te diría, mirá, el problema no es hoy, pero en 3, 4 años o 3, los de afuera se van a avivar, que nos están prestando, y vamos a entrar de nuevo en un proceso de desequilibrio macro. Otra vez, y el gobierno insiste en que va a ser, bueno, van a tomar la iniciativa de la inversión y van a aumentar el gasto público, hay una política fiscal expansiva, pero por otro lado, el Banco Central dice, paren la mano con la emisión, vamos a hacer una política monetaria restrictiva. Esto un poco parece ser el trasfondo de la pelea, si se puede llamar así, entre Prat-Gay y Sturzenegger, bájame la tasa, no, porque todavía la inflación es alta. ¿Esto es una inconsistencia, es una contradicción? ¿Qué preocupa? Suena, si querés, inconsistencia quizás, si uno mira que hay apretón monetario con expansión fiscal. Te insisto, si es transitorio, uno puede tomarlo como este desvío o esta necesidad de atajo que ha tenido el gobierno. Esto es como, yo cuando era chico estaba el juego de la oca. ¿Viste? A veces das un paso atrás para después avanzar 2 adelante. No digo Jumanji porque si no, tengo miedo que entren los animales, pero digo, das un paso atrás para ir 2 adelante. Creo que el gobierno en materia fiscal ha tenido que dar una especie de paso atrás en el sentido de que tiene metas fiscales menos ambiciosas de las que se había planteado en el mes de enero cuando anunció el programa Prat-Gay. En la medida que el tema fiscal empiece a bajar y vos tengas el canal de endeudamiento abierto, vos podés sortear esta aparentemente consistencia que tenés. Ahora, la señal al mediano plazo tiene que ser un resultado fiscal que vaya a la baja, porque si no, sí, el programa termina siendo inconsistente, porque claramente el apretón monetario es la única forma que tenés para poder bajar los precios y es el ancla inflacionaria que el gobierno está usando. El gobierno no usa el tipo de cambio como ancla inflacionaria, usa básicamente el programa monetario que requiere en una primera etapa, cuando venís de una inflación de 40, ser mucho más rígido y por eso esa discusión de... Es indirecto porque con las tasas tan altas mantiene el dólar a raya. ¿Qué pasa si baja la tasa de interés al 15%, una tasa negativa, como había en el gobierno anterior, y ahí la gente empieza a ir al dólar? Si vas a una tasa negativa, te vas al dólar y te vas a consumo, que es lo que de alguna manera fomentó. Vos acordate que la macro anterior era una macro que te incentivaba el consumo. Tasa de interés real negativa, expectativa de inflación en alza y precio de las tarifas públicas regaladas. Puro consumo. Vos vas a un marco donde vas a tener tasa de interés real positiva. Creo que la discusión es, el Banco Central dice tiene que ser de 5 puntos, y lo que a lo mejor dice Economía es, ¿por qué no la pones en 3? Que tenés un margen de maniobra y eso me puede dar un poquito más de aire. Tarifas públicas en los valores que tienen que acercarse a los valores de mercado. Inflación en baja, que es no es menor. Digo, o sea, vas a un contexto donde el ahorro
el consumidor va a tener más instrumentos para defenderse. Ya no necesita comprar para defenderse de la inflación, donde empieza a comparar precios. Vos cuando hay inflación, no solo cuando hay inflación, cuando tenés expectativa de inflación en alza, vos no comparás precios. Porque vos comprás hoy porque todo es barato. Cuando la inflación es en baja, vos empezás a mirar precios relativos en el mercado. Bueno, en un minuto que nos queda, a ver, porque ha sido densa, pero el tema es, los precios bajan también porque la actividad económica está fría. Si el año que viene la actividad se calienta, ¿qué va a pasar? Yo creo que eso es uno de los puntos de tensión, pero hay que acordarse también un dato. Venimos de, si querés, estructurados mentalmente de los últimos 7 años de una economía casi cerrada, donde el consumo que se expandía claramente se trasladaba a precios. Total, vos tenías, era una especie de corralito, el consumidor estaba ahí, con plata que le sobraba, avalaba cualquier precio. Con una economía más abierta y donde vos tenés que competir con algunos productos importados, por más que la protección del gobierno está focalizada en los productos sensibles, textil, calzado, línea blanca, etcétera, pero el consumidor tiene más opciones. Por lo tanto, cuando el consumo empieza a crecer, vos vas a tener un límite también a cuánto podés trasladar a precios esa presión. Mira, este año se vio en muchas cadenas y el año que viene seguramente se va a ver mucho más. El que resigna rentabilidad gana volumen. Bárbaro. Bueno, Dante Sica, muchas gracias. Fue denso pero interesantísimo. Yo ya sé qué hacer, usted también. Nos vemos el jueves. Esto fue Asuntos Públicos.